Muy buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de Análisis Real 2 para los maestrantes de la Maestría en Matemática para Educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco. En el encuentro anterior estuvimos trabajando con la introducción de lo que son las métricas y espacio métrico. Hoy continuamos trabajando en esa parte. Bien, entonces vamos a trabajar. Fíjense, nosotros ya habíamos trabajado, vamos a bajar un poquito rápido aquí. Habíamos trabajado, nosotros quedamos aquí en bola, o sea, esa parte es la que vamos a seguir. Y hoy pretendemos darle un poco rápido porque ahí lo hicimos despacio. Hablamos de lo que era una métrica, también dimos ejemplos de métrica, ejemplos a propiedades de una métrica, gracias. Ejemplos de diferentes métricas, métrica en el ajedrez, la métrica del caballo, la métrica de la dama, esta parte, y quedamos específicamente aquí. Entonces a partir de aquí vamos a continuar. Entonces cuando nosotros tenemos una métrica, inmediatamente viene un concepto importante, lo que se llama la vecindad o la bola. Recuérdense que en la clase anterior también nosotros hablamos de que la métrica estaba relacionada con los conceptos de límite y que dependiendo de la métrica que uno utilizara, también entonces uno iba a poder ver si podía o no, valga la redundancia, calcular el límite. O sea, y vimos que con la métrica discreta no era posible que uno dijera que X tiende a 2, por ejemplo, porque siempre que X sea diferente de 2, la distancia va a ser 1. O sea que nunca X va a estar a una distancia 1/2, por ejemplo, ni 1/3, ni 1/4, ni 1/5. O sea, X no se puede acercar a un número porque esa métrica nada más admitía 2 posibles valores. Fíjense que es importante que lleguen los videos porque son muchas la noción que una persona se pierde si por alguna razón no puede participar, pero en el video las recoge, las que son de clase. Entonces aquí estamos hablando de la definición de bola abierta y bola cerrada. Bola abierta, aquí dice una bola centrada en X y de radio epsilon. La bola no tienen por qué poderse graficar. Recuérdese que nosotros hablamos que las métricas, cual que sea, no necesariamente usted podía graficar en la bola porque no tenían una geometría, aunque nosotros le llamábamos punto a los elementos del espacio, pero no necesariamente esos puntos se podían graficar. Entonces, ¿qué es una bola? Son todos los elementos del espacio, que con la métrica que yo esté trabajando, ellos están en el interior, o sea, a una distancia de ese punto que sería el centro de la bola X, a una distancia menor que el radio epsilon. Este es un radio. Entonces, si los puntos incluyen los puntos de la frontera, estos conceptos ya recuerden también que se vieron en la asignatura anterior, entonces se dice que la bola es cerrada, porque incluye el interior y también dice igual que puede ser igual a radio. Aquí nosotros ya tenemos ejemplos de bola, pero ustedes recuerdan los ejemplos que queremos visualizar no son los usuales, pero también ustedes recuerdan lo que era la bola abierta en la distancia usual. Vamos a escribir un poquito, como siempre.
pizarra número 1 aquí, para ir aclarando esas nociones que están escritas en el material. Entonces, si nosotros tenemos la distancia usual en diferentes espacios, pues podemos hablar de la bola. En esos espacios que se pueden graficar, pizarra número 1, repito, imagínense que yo estoy con la distancia usual en R, es decir, estoy en R con la distancia usual, espacio métrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería una bola? Aquí, geométricamente, digo geométrica porque aquí sí se puede visualizar. Una bolita, se le llama bola, pero es simbólico, que no tiene por qué verse como una bola. Entonces, si yo tengo aquí el X y me dicen determine la bola centrada en X y de radio incluso le voy a poner 2. El 2 sería el épsilon. Voy a hacerlo de manera genérica, de radio épsilon. Entonces, ¿qué sería eso? Bueno, ya dijimos que serían todos los elementos Y que pertenecen a los números reales, tal que la distancia entre ese X y el Y sería menor que radio. Menor que radio. ¿Verdad? Uy, pero este lápiz está medio loco. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Bueno, si yo tengo este X aquí, me alejo lo que dice radio, y aquí yo tendría X más el radio, ¿sí o no? Y de este lado me alejo lo que dice radio, o sea, el radio sería esta distancia, ¿verdad? Este sería el épsilon. Y entonces aquí sería X menos el radio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que mi bola, en términos gráficos, es esta. Todos los X, todos los Y que viven ahí. Sin incluir la frontera, o sea, porque no dice igual. Entonces, el Y es cualquier punto que vive aquí, en ese intervalo. Aquí, en la distancia usual, y además se puede graficar una bola, también llamada vecindad abierta, una vecindad del punto X, una vecindad simétrica abierta, una bola abierta, de ese centrada en X de radio épsilon, representaría ese intervalo. Si usted le pone número ahí, por ejemplo, si usted dice que X es 5 y el radio es 3, entonces ya usted lo grafica de manera particular. Entonces esa es la usual y aquí se puede graficar. Si nosotros nos vamos ahora, pizarra número 2, si nosotros nos vamos ahora, pizarra número 2, y hablamos de bola abierta en otro espacio, es decir, sea el mismo conjunto de números reales, pero sea de ahora la métrica. Este otro espacio, porque esta métrica no va a ser la usual, sino que D va a ser la métrica discreta. Recuérdense que la métrica discreta era igual a ¿qué? ¿Jóvenes? Igual, Cero si son X iguales, es igual a Y, cero. y a 1 si X es diferente de Y. Exacto, gracias. Entonces era igual a 0 si los puntos eran iguales. Entonces ahora mismo la bola no cambia la definición. La bola, lo único que yo aquí estaría trabajando es con la otra métrica. Estaría trabajando con la otra métrica. Pero la bola, la definición es la misma, centrada en algún X y de radio épsilon,
Ese X es un elemento del espacio, ¿verdad? Porque yo estoy en el espacio. Recuerden que en la clase anterior hablamos que siempre había que ubicar el espacio. La definición es la misma. Serían todos los Y que pertenecen a R, tales que la distancia, pero esta distancia es la discreta, entre el X y el Y es menor que el épsilon. Entonces, yo quiero una bola, para ir particularizando más, centrada en 0 y de radio 1/2. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué conjunto sería ese? Bola centrada en 0 y de radio 1/2. Personas que tengan buena calidad de sonido ahí, que me digan. ¿Qué conjunto sería ese con esta métrica? Bueno, de principio si empleamos la definición, pero recuerde que aquí se pueden graficar, serían todos los elementos Y que pertenecen a los números reales, ¿sí o no? Tales que la distancia desde 0 hasta Y sea menor que 1/2, ¿no? Que 1/2, ¿sí o no? Ajá. Entonces yo tengo, no solamente que yo lo escriba así, sino yo tengo que decir cuáles son esos elementos que están a una distancia menor que 1/2 de 0. ¿Cuáles serían esos? Con esta métrica. Solo sería el elemento 0. Solo sería el elemento 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque esta métrica nada más da o 0 o 1, ¿no es? Entonces el 1 no es menor que 1/2. Y nada más daría, el único valor que hace que dé menos que 1/2 es el mismo 0, porque la distancia de 0 a 0 sería 0. Pero después cualquier otra distancia sería 1 con esta métrica. Fíjense que aquí la bola no es un intervalo con esta distancia. Más sin embargo, estoy en el mismo espacio. Estoy en el mismo espacio. Pero, perdón. Estoy en el mismo conjunto, porque el espacio no es el conjunto, sino el conjunto y la métrica. Este espacio es diferente. Entonces, la bola se define en términos de la distancia. Si la distancia cambia, la bola pueden cambiar. Si yo me muevo al espacio pizarra número 3, si me muevo al espacio, vamos a decir R2, pero con la misma distancia usual, vamos a ponerle ahí usual, entonces aquí la bola son la misma bola que nosotros manejamos de el interior, la bola abierta son el interior de una circunferencia. Es decir, sería esto, de donde, bueno, se puede graficar, estoy en el plano cartesiano y la bola con la que estoy trabajando, el centro sería este. Si usted quiere seguir con la misma notación, este sería el X, ¿verdad? Y este sería el épsilon. Ponerlo de otro color. Y este sería el épsilon, su radio. Así que cualquier punto que esté aquí, cualquier Y que esté aquí, estamos diciendo, esa parte pintada de rosado, ese conjunto pintado de rosado, representa la bola centrada con la distancia usual en X y de radio épsilon. Bola cerrada.
No, la de rosado es la bola abierta. La parte de rosado es la bola abierta, porque no incluye la frontera. Ahora, la de rosado y el borde negro sería la bola cerrada. Ok. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la bola, estamos diciendo que entonces la bola abierta es el interior de cualquier circunferencia centrada en ese punto en R2. R2. Centrada en ese punto y de radio épsilon. O sea, cualquier punto Y que esté a una distancia menor que radio está en el interior de la circunferencia. Esta distancia de aquí es una distancia más pequeña que radio, eso es lo que está diciendo. Porque estamos diciendo que esa bola centrada en ese X, que le estamos llamando X por costumbre, pero sépase usted que ese X es una parejita, ¿verdad? Porque ya dijimos que eran elementos del espacio y teníamos que ver cómo eran. Entonces, si ese X, por ejemplo, le damos valor para tener un caso particular, si decimos que el X es el punto 1,1, por ejemplo. Ese sería el X. Entonces estamos buscando la bola centrada en el punto 1,1 y de radio 1 medio. Suponiendo que es 1 medio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que serían todos los elementos Y, que son parejitas también. Todo el elemento Y. Vamos a decir que son todos los A, B que pertenecen a R2. Soy Y. Tal que, o sea, ¿quién es mi Y? Mi Y es un elemento A, B. Tal que la distancia, y este es el X, ya lo dije, desde ese X, que es este, hasta el Y sea menor que 1 medio. Gráficamente representa entonces que aquí está el punto 1,1 y el radio es 1 medio. Y entonces este Y tiene que estar a una distancia de ese centro menor que 1 medio. Eso es lo que está diciendo. Si le pongo igual a 1 medio, entonces sería la bola cerrada. O sea, si yo le pongo aquí, esta simbología significa bola cerrada y aquí viene el igual. Entonces, también abarcaría el borde negro, que es la parte que llamamos circunferencia. Si pasamos a R3, por ejemplo, pero fíjense que la bola dependen y no tienen por qué verse como una bola, porque se le llama bola por el instinto de la métrica usual, pizarra número 4, porque también nosotros podemos tener bolas cuadradas, ¿verdad? Como ustedes van a ver o vieron en diferentes métricas, pizarra número 4, creo. 4. Si nosotros estamos en R3 y seguimos con la distancia usual, ¿cómo se vería la bola? Jóvenes. Esférica. Como una esfera. Una esfera, muy bien. Fíjense que estamos hablando de estos espacios donde se puede hacer una geometría. Aquí, en el espacio tridimensional, este sería el radio, y cualquier punto que esté en el interior
de la esfera, entonces estaría en la bola centrada, y como estamos usando la misma notación, voy a seguir llamando que este es un X y este es el épsilon. Así que cualquier punto que esté en el interior, déjame ver si lo puedo pintar. Sí, ahí dentro de la esfera. Cualquier punto que esté en el interior de la esfera, cualquier Y que esté en el interior de la esfera, estaría a una distancia menor que radio. Vamos a decir que ese está en el interior. Entonces estaría a una distancia, o sea, que esta sería los puntos en el interior serían la bola centrada en, por ejemplo, si yo quiero poner una bola centrada en el origen, si yo digo que X es 0, el origen, ¿verdad? Y que radio épsilon es igual a 1, entonces sería la bola centrada, sería esa circunferencia, esa esfera, perdón, pero en el origen. Sería la expresión. Entonces, ya, pero aquí simbólicamente sería X, epsilon, igual, serían todos los puntos, si quiere le pone punto, en este caso, dado la coordenada de un punto, que pertenecen a R3, tal que la distancia desde el centro, que era el centro le llama punto sub 0, hasta esos puntos son menores que radio, y si quiere le llamas radio a esto, ¿verdad? Vamos a cambiar la notación para escribir una sola aquí. Si quiere al centro le llama P sub 0 y a este, claro que lo tenés que cambiar aquí, pero yo lo que le estoy diciendo es que la letra que use, eso no importa. Estoy usando la misma genérica para que vea la definición. Punto P sub 0 y a radio R, si quiere lo escribo. Entonces son todos los puntos P que pertenecen a R3, trae que la distancia de esos puntos P al punto P sub 0 es menor que radio. Igual. Entonces, ahora, no todas las bolas se pueden graficar, aunque sí se pueden calcular analíticamente. Porque si usted está en el espacio de función y define una métrica entre dos funciones, usted no puede decir que no puede, o sea, no se ha creado ahora una geometría para visualizar ese espacio con la bola. Vamos a volver entonces allá de un pronto a ver Profe, otra, dígame. Ahí la imagen rosado. Yo creo que habría que cambiar la X y la Y y el épsilon. Sí, hay que cambiarlo para ponerle esto mismo, pero yo lo que le dije fue que el X, si usted quiere, pues para no borrarlo, porque le dije aquí, pero se puede quedar, el X aquí es el P sub 0, y al épsilon es el radio, pero lo mismo en la expresión. O sea, que la letra no importa la letra que usted use, pero que si ya usó R para el radio, usa siempre, pero lo único que estamos usando un épsilon para decir que el épsilon es el radio. ¿Estamos? Sí, era para que quedara en la imagen. Sí, para que quedara con la misma, tú dices, pero yo no lo voy a borrar porque entonces tendría que estar borrando allá. Y lo que hice aquí fue ponerle la notación de la igualdad aquí. ¿Se entiende? ¿Se entiende aquí? El P sub 0 es el X. Bien, gracias. Entonces, mire, si volvemos lo que estábamos en la parte diciendo, es que nosotros no necesariamente podemos graficar. ¿Y dónde aparece el concepto de bola o de vecindad
otra vez en el mismo de límite y en el mismo de continuidad. ¿Por qué? Porque si la bola depende de distancia, oiga bien, y la distancia, si la bola depende de la distancia y las vecindades se usan en límite y continuidad, entonces el concepto de límite y el concepto de continuidad también va a depender de lo que es la distancia. Hay una correspondencia directa. Aquí representamos otra. Esta que está aquí fue la que hicimos allá con la distancia discreta, pero esta bola abierta con la distancia usual, vimos que era un intervalo desde -1/2 a 1/2. La cerrada aquí, más sin embargo, con esta distancia que está aquí, fíjese, ustedes lo pueden verificar. Todos los puntos que se puede ver de manera inmediata, todos los puntos que están en esta bola, que sería la misma bola en notación de aquí, pero no es la misma. Todos los puntos que están a una distancia menor que 1/2 de 0 son todos los números reales. ¿Por qué? Porque en esta distancia dice que coge el más pequeño entre la distancia usual y 0.2. Entonces, esta distancia nunca va a tirar un número mayor que 0.2. Así que cualquiera dos puntos o cualquier punto está a una distancia más pequeño que 1/2 del 0, porque el número más grande que tira esta distancia es 0.2. O sea, 0.2 siempre va a ser más pequeño que 1/2. O sea que con esta métrica la bola incluye todo el espacio. Entonces, una bola no tiene por qué verse como una bola, como una bola usual. También podemos tener bola en el espacio del juego del ajedrez y muchas veces las bolas son importantes aquí porque en casos como este también me ayudan, y ya sea ajedrez, a decir, dependiendo de quién juega, del peón o el rey, si el rey impide que este peón corone o no, cómo debe moverse el rey y para llegar. Pero bien, vamos a seguir viendo otros ejemplos. Aquí hay otros ejemplos. Vamos a entrar nosotros ahora, ya con eso culminamos esa parte y vamos entonces a entrar a lo que son los espacios vectoriales normados. Y entonces la idea básica ahora es ver cómo nosotros relacionamos la norma con la distancia. Y luego en el mismo material, cómo relacionamos el producto escalar con la norma y con la distancia, para que se entienda el esquema. Entonces, ¿qué cosa es un espacio normado? Bueno, una norma, bueno, lo primero es que ya usted sabe lo que es un espacio vectorial, porque se lo dieron en álgebra. Le dieron una materia nada más prácticamente para espacio vectorial. Entonces ya, si yo tengo un espacio vectorial sobre R o sobre C, significa que el campo de escalares con el que estoy trabajando son o los números reales o los números complejos. Entonces la norma es otra vez una función. Una función donde ahora no toma dos elementos del espacio, sino uno solo. Y tiene estas propiedades. O sea, esa función norma a cada elemento del espacio le va a asignar la propiedad de aquí. Quizá no debí usar, porque ya ahí está enumerada. La propiedad no se confunde, es esto. Entonces la primera propiedad dice la no negatividad de la norma. O sea, la norma no me puede dar negativo. Fíjense que esta propiedad es compatible con la primera propiedad de métrica, ¿sí o no, jóvenes? Sí.
Y la segunda se llama, gracias, la segunda se llama, creo que se llama propiedades de monotonía. Simplemente que la norma de un escalar por un vector es igual al módulo del escalar, valor absoluto, o el módulo si es un número complejo, porque ese escalar puede ser un número complejo, por la norma del vector para todo elemento escalar que esté en R o en C. Y la otra es la análoga o es igual, es la misma de la desigualdad triangular. Muchas veces los libros usan la palabra, una letra para la norma, como se ha usado aquí, pero otras veces la notación para la norma. Dos rayitas, como un valor, parecido a un valor. Exacto. Usan esto o se puede usar otras notaciones, pero lo importante no es el símbolo, eso es importante, pero no es lo principal. Lo importante es qué es lo que nos está diciendo. Aquí hay algunos teoremas que ya verifican la norma, es decir, la norma del opuesto de un vector es lo mismo que la norma de vector. Al espacio donde se define una norma se le llama espacio normado, análogo a lo que pasaba con el espacio métrico. O sea, se definía una métrica. La diferencia del espacio métrico es que no tenía que ser, el conjunto no tenía que ser un espacio vectorial, pero aquí el E ya es un espacio vectorial, por eso son espacios vectoriales normados. O sea, donde yo ya tengo un espacio vectorial y defino una función llamada norma, que en un mismo espacio yo puedo definir varias normas, como pasaba con la métrica. Entonces ya a la parejita se le llama espacio vectorial normado. La segunda es que, bueno, la norma de la diferencia en cualquier sentido es igual. Y la tercera es una variante de la desigualdad triangular, que es muy útil a veces. Las demostraciones son inmediatas. La de la primera está hecha aquí en una línea. Y de lo que podemos echar mano es de la definición, o sea, usando la propiedad número 2. La número 2 aquí. Simplemente el opuesto del vector X se puede escribir como negativo 1 por X, y usando que sacamos ese escalar en valor absoluto, entonces ahí ya tendríamos cumplida la primera. O sea, aquí nada más hay que agregarle la igualdad, que me faltó una igualdad porque ya eso es igual a la norma de X, ¿verdad? Porque valor absoluto de menos 1 es 1. En la segunda igual. Y para la tercera, para demostrar la tercera, se ha utilizado lo siguiente. O sea, se ha sumado un cero conveniente y se ha utilizado la desigualdad triangular. ¿Cuál es el cero conveniente? Bueno, el cero es poner menos z más z aquí, que es 0, ¿sí o no? Luego se agrupó los dos primeros como un elemento y el otro, y después se aplicó la desigualdad triangular. Entonces, cuando se aplicó la desigualdad triangular, entonces esto es menor o igual que la norma del primer elemento más la norma del segundo. Y ya tomando la primera expresión y la tercera, y restando la norma de z a ambos lados, o sea, la primera es esta. Y esta. Entonces aquí, tomando la primera y la tercera y restando el módulo de z a ambos lados de la desigualdad, llegamos a lo que queríamos demostrar. Entonces, ¿qué se utilizó ahí? Ahí se utilizó un cero conveniente y la definición, la propiedad de la desigualdad triangular. Entonces, ya se utilizó
aquí decía que lo que se utilizó fue el cero conveniente y la desigualdad triangular para verificar la parte de la demostración. Entonces, aquí vienen ejemplos de normas. Específicamente estos ejemplos están dados muy así para que usted vaya mirando que las normas se relacionan, o sea, no siempre, pero hay normas que se relacionan con distancia. Entonces, esta es la norma para, aquí tenemos la primera, el espacio, si el espacio es los números reales, la norma en R, usual, es la misma norma que representa el valor absoluto. Es decir, que si yo tengo a R y quiero ver a R como un espacio vectorial, porque R se puede ver como un espacio vectorial, o sea, recuerde que Genaro le habló a usted del espacio vectorial Rn. Y si n es 1, tengo un caso particular. Entonces, R visto como un espacio vectorial, la norma en el espacio vectorial es el mismo valor absoluto. Así que en ese caso, la norma coincide con la distancia usual. Y por esa razón, muchas veces se les representa la norma, en algunos casos que coincide, se les presenta la norma como la misma, pero la norma no es lo mismo que el valor absoluto. Recuerde eso. Porque luego pasan a variable compleja y entonces el valor absoluto tiene una definición muy particular. La norma viene para espacio vectorial. El valor absoluto usted no necesita un espacio vectorial para definirlo, porque viene definido en R, viene definido en términos de una relación de orden. Bien, el segundo ejemplo, ojo, para usted darse cuenta que una norma tiene que verificar las tres propiedades, ¿verdad? El segundo ejemplo es una generalización del primero, pero es importante este ejemplo, porque en este ejemplo hemos puesto tres normas en el mismo espacio. Tres normas en el mismo espacio. Entonces, yo quiero, antes de seguir, porque el material está dado lineal, pero la forma de trabajarlo no tiene por qué ser lineal. Aquí habla de que debí ponerlo un poquito antes. Habla de espacio con producto escalar para relacionarlo con la norma y eso. Pero, y al final es que le hace la relación de la norma y la distancia. Le estoy buscando. Pero yo la voy a hacer desde ahora, mírala aquí. O sea, si nosotros tenemos una norma en un espacio vectorial, si nosotros tenemos una norma en un espacio vectorial, ya esa norma induce una distancia. O sea, yo puedo definir una distancia a través de esa norma. Si ya yo tengo una norma en un espacio vectorial, yo puedo definir una distancia a través de esa norma. Es decir, diciendo que la distancia entre dos elementos del espacio sería igual a la norma de la diferencia. Entonces, esa es la relación que quiero que se vaya viendo, aunque está al final. Quiero que se vaya viendo desde el principio y vamos a ir visualizando ejemplos de esa. Me voy a devolver donde iba porque yo voy a utilizar ese concepto. No quiero que se pierda, aunque en el material está allá abajo. No quiero que se vea, que usted lo vea inconexo. Si tengo una norma, puedo definir una distancia. Entonces, de entrada, de una vez, vamos a visualizar un ejemplito con estas dos, por lo menos en R2.
Recuérdense que ahorita yo me quedé en R3 porque es que si pasamos a R4, R5, R6, podemos seguir trabajando analíticamente, pero ya no graficamos cuando estaba haciendo las bolas. Bien, entonces nos llevamos esta partecita de aquí y nos vamos a la pizarra número 5 para visualizarla. Y además la vamos a trabajar, adaptar, en vez de usar X solamente, o sea, X1, X2, para el caso de R2, vamos a llamarle a la primera componente X y a la segunda Y para usarlo de manera habitual, como lo trabajamos. Entonces, estoy aquí. Vamos a quedarnos con esta partecita, que ya la tenemos localizada. Y aprovechamos y al mismo tiempo hablamos de la métrica, que es para relacionarlo. Pizarra número 5. Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, si yo estoy trabajando con esta norma, esa norma lo que hace es que suma los valores absolutos de las componentes del punto. Vamos a decir que yo estoy trabajando en R2 para empezar. Perdón, R2. Entonces estoy en R2 y en R2 quiero saber de entrada de una vez cuál es la distancia inducida y le voy a llamar distancia 2. Fíjense que me estoy quedando en el espacio métrico de una vez, porque aparte de la norma la quiero usar para inducir la métrica. ¿Quién sería la métrica 2? La métrica 2 entre un punto, vamos a llamarle punto P1 y punto P2, la distancia 2 entre dos puntos, es igual a la norma 2, o sea, P2 menos P1 en la norma 2. Esa es la métrica que induce esta norma. Por ejemplo, si nosotros tenemos un punto 1 dado por X1, Y1, dijimos que le estamos llamando X, Y a los puntos en vez de ponerlo así. Y un punto 2 dado por X2, Y2 y Y2. Y2. ¿Cómo se vería esa métrica inducida por esa norma? Estoy hablando de la norma 2. Simplemente yo voy a hacer la resta de estos dos vectores, que todos sabemos cómo se restan, y después aplicarle lo que dice la norma, es decir, para tener la distancia. Así que P2 menos P1, restando los vectores en R2, sería en este caso X, o sea, la variación en X, vamos a ponerle de una vez, porque sería X2 menos X1, variación en Y. ¿Sí o no, jóvenes? Ajá. Entonces, ¿qué dice esta norma que hace? Que cada componente la suma su valor absoluto. O sea, la norma 2 de P2 menos P1 es igual al valor absoluto de la variación en X, míralo aquí, más el valor absoluto de la variación en Y, que es la segunda componente. O sea, le suma todos los valores absolutos de las componentes del punto. Eso es lo que dice ahí. Entonces, estamos diciendo que la distancia inducida, o sea, la distancia 2
entre un punto 1 y un punto 2 simplemente es igual a sumar, y lo quiero visualizar y decir así, sumar, porque estábamos hablando en términos de la clase pasada también, esta distancia suma los catetos del triángulo. Entonces, esta distancia no es la distancia usual. La distancia inducida por esta métrica, que la vamos a ver ahora geométricamente, ya recuérdense que estamos hablando de los catetos y lo hicimos en GeoGebra en la clase pasada y todo eso. La distancia usual era la hipotenusa. Pizarra número 5. La distancia inducida, perdón, 6, será 6. 6. La distancia inducida por esa norma lo que hace es que suma los catetos. Es decir, que si yo estoy, déjame ver si estoy proyectando, sí. Si yo estoy en el punto 1, que aquí tengo un X1, Y1, y me muevo al punto 2, que aquí tengo un X2 y aquí tengo un Y2. La distancia inducida por esa norma llamada aquí distancia 2 no es esa distancia, que sería la usual. Esta es la distancia usual. La distancia 2 lo que hace es que suma estos dos catetos, porque está aquí en la variación en X, o sea, la distancia usual en X aquí, y esta que está aquí es la distancia en Y, ¿sí o no? Jóvenes. Sí, Es decir, que aquí nosotros tenemos delta X y aquí tenemos valor absoluto de delta Y, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué es lo que hace la distancia 2? La distancia 2, dijimos, desde el punto 1 al punto 2, que es la inducida por la métrica, por la norma 2, lo que hace que suma esos catetos, ¿sí o no? Claro, hay una relación entre la distancia 2 y la distancia 1, por el teorema de la distancia usual, por el teorema de Pitágoras. Pero aquí lo que vamos a lo que queremos es visualizar esta distancia. E incluso vamos a aprovechar nosotros a lo mismo que hemos estado trabajando, hablar de bola con esta distancia. Y otra vez hablar de cercanía también. Vecindad. De vecindad, de bola, de cercanía, y relacionar eso otra vez, aunque no lo estamos haciendo ahora nosotros, pero al final de la clase ya dijimos que en la agenda de hoy vamos a presentar la idea de la tesis de Lenny y vamos a presentar cómo él va de manera rápida y qué le faltaría para terminar su tesis que está vinculada con estos temas de aquí. Que le falta por escribir nada más, porque lo tiene por ahí. Entonces, mire, vamos a suponer que ya yo sé entonces que toda norma me induce una distancia. Toda norma me induce una distancia. O sea que entonces yo puedo en un espacio vectorial decir que tengo un espacio métrico también, porque basta con coger la distancia que induce esa norma y entonces ese espacio vectorial normado se convertiría en un espacio métrico. El recíproco no necesariamente es verdadero, lo vamos a ver luego. O sea, toda norma me induce una distancia, pero no toda distancia
proviene de una norma. Es como que yo tengo, en términos de espacio, yo digo que los espacios normados son un subconjunto de los espacios métricos. Todo espacio normado se puede en él definir una métrica, ya dijimos. Una métrica simplemente diciendo que la distancia entre dos puntos es igual a la diferencia, a la norma de la diferencia. Creo que era y menos x. Aquí. Y ya entonces este se convertiría en un espacio métrico. Pero no toda métrica proviene de una norma. O sea, aquí lo que está diciendo es que toda métrica y toda norma induce una métrica, pero no toda métrica provienen de una norma. Vamos a ver luego qué debe pasar y ahí es que va a entrar los productos escalares. Ahora, siguiendo jugando, valga la redundancia, con el jueguito que estamos haciendo, nos interesa a nosotros seguir haciendo bolita con estas métricas y siempre que se pueda graficar, y estas se pueden, porque en R2, gracias a Dios, y a René Descartes, tenemos un sistema para graficar. Entonces, pizarra número 7. Y recuérdese que cualquier contenido que usted presente en el video tiene que esforzarse por, primero, no distorsionarlo matemáticamente y segundo, presentarlo lo más simple posible, sin distorsionarlo matemáticamente y sin perder el rigor. Eso realmente es lo que se llama pedagogía. Entonces, mire, un ejemplo, bueno, vamos a calcular la bola. Vamos a calcular la bola centrada en 0 y de radio 1. 1. Pero esa la vamos a calcular con la distancia 2. Con la distancia 2. Esa es la de valor absoluto. Deme un segundito. Ese 0 es 0 vector, porque estamos en el espacio vectorial. Y entonces vamos a decir que estamos trabajando. Vamos a decir que estamos trabajando en R2, ¿verdad? Y la distancia 2, ya recuerde que la distancia 2 la tenemos. Y además vamos a graficar cómo sería esa bola, a ver si esta bola es como la bola usual. Ya sabemos que la bola usual con la distancia usual, hace 3 minutos dijimos que era una circunferencia. Pero ahora esta distancia 2, que suma los catetos, que no es la hipotenusa, entonces vamos a ver si me da una circunferencia. Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos, si nosotros nos ponemos a graficar puntos, podríamos hacer algunos, pero vamos a hacerlo de dos maneras. Vamos a graficar algunos puntos y además vamos a hacerlo de manera general. Vamos a graficar algunos puntos y además vamos a hacerlo de manera general. Bueno, si yo estoy en el origen, vamos a llamar que estoy buscando todos los puntos X, Y, ¿verdad? O sea, la bola centrada en el origen y de radio 1 significa que son todos los puntos P, los P son X, Y, que pertenecen a R2 por definición de bola, al que la distancia 2, micrófono, es menor. está bien, ajá, sí.
tal que la distancia 2 desde el 0 a cualquier P, el 0 es el 0 de aquí, ¿verdad? Es menor que 1, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Calcular esa distancia y ver para cuáles valores de esos puntos se convierte en menor que 1. Y además, pues también después lo graficamos. Es decir, ¿qué sería la distancia? La distancia, el punto 1, que es el origen. Ya dijimos que es el 0,0. Y el punto 2, que no lo conozco, es el X, Y genérico. Entonces, si yo no voy a desarrollar todo el proceso porque ya nosotros tenemos la expresión para la distancia 2 inducida por la norma, que sería entonces la distancia desde el origen, punto 1, al punto 2, es igual al módulo de la variación en X, pero como este X es 0, sería el módulo de X, ¿sí o no? Sí. Más el valor absoluto de Y. ¿Sí? De Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que esas distancias sean como menores que ¿quién? Que 1. Que 1. Andamos buscando todos los valores X, Y, tal que la suma de ellos dos sea menor que 1. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea que esta inecuación satisface los puntos que satisfacen esta inecuación serían puntos que satisfacen la bola. Los puntos que satisfacen esa inecuación serían puntos que satisfacen la bola. Entonces, si nosotros no vamos a esa inecuación, nosotros vamos a usar, vamos a graficarla, ¿verdad? Aquí manualmente y después entonces como guía para el video también la vamos a graficar en GeoGebra y bla, bla, bla. Entonces, pizarra número 8. ¿Y qué decíamos? Bueno, valor absoluto de X más valor absoluto de Y menor que 1. Uno, si usa matemática básica, uno se puede poner a decir, bueno, el 0,0 está ahí. Sí, porque 0 más 0 es 0 más 0 es menor que 1, ¿sí o no? Pero yo no voy a hacer todo el proceso, pero una forma, vamos a decir, muy detallada de matemática básica es que usted diga, bueno, vamos a suponer, a ver primero que yo estoy en el primer cuadrante. Y si estoy en el primer cuadrante, digo sí, para ver cuáles puntos, en vez de ponerse uno ahí, poner de qué. A poner punto por puntos, porque si usted dice, bueno, 1/3 y 1/3, si usted lo suma, los dos es menor que 1, sí, también está ahí el punto 1/3, 1/3. Pero quiero buscar todos los puntos de la bola que caen en el primer cuadrante. Entonces yo digo, vamos a decir que X es mayor que 0 y que Y es mayor que 0. Entonces, si X y Y son mayores que 0, ya yo sé que yo nada más estoy buscando puntos en el primer cuadrante para la bola. Entonces, si X y Y son mayores que 0, entonces yo le puedo quitar el valor absoluto, porque ¿para qué dejarle valor absoluto si son mayores que 0? Entonces, ¿qué tendría? X más Y menor que 1. Pero quedándome en el primer cuadrante. ¿Qué significa que X más Y sea menor que 1? Usted sabe de matemática básica que usted, aunque está buscando lo menor, esto lo busca los puntos frontera, busca X más Y igual a 1. Estos son los fronteras. O sea, déjeme quitarle esta implicación porque no va como una implicación, sino que usted busca los fronteras y en los fronteras está buscando entonces los valores Y, esta sí es una implicación, igual a 1 menos X. Entonces, si usted grafica, esto es la ecuación de una recta.
Por ejemplo, si vamos a hacerlo un poquito rápido ya, porque estoy desglosando demasiado. Si X vale 1, Y vale 0, ¿sí o no? Sí. Y si Y vale 0, X vale ¿cuánto? 1. 1. Y si X vale 0, Y vale 1. O sea, Y vale 1. oye, pero es que lo que yo estoy haciendo con esto. Esta. Entonces, básicamente, nosotros tenemos, como yo estoy en el primer cuadrante, yo no me puedo salir de ahí. Pues, ¿qué es lo que tengo? Bueno, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 1. Entonces, esa recta pasa por aquí. De ahí, en el primer cuadrante, yo cojo, no de otra parte, sino del primer cuadrante, yo cojo eso divide ese primer cuadrante en dos partes, esta región, y yo cojo la que satisfaga ahora la desigualdad. Entonces, obviamente, la que satisface la desigualdad no es aquella de afuera, sino esta. Entonces, ya yo he resuelto una primera parte. Hemos resuelto que estos puntos, vamos a tomar otro color, bueno, a ese morado y este rosado. La parte de rosado satisface esa cuando X y Y son mayores que 0. Usted después puede hacer otra consideración, puede decir, por ejemplo, que X sea negativo y que Y sea positivo para encontrar la otra parte de aquí. Claro, si X es negativo y Y positivo, usted le quita el valor absoluto de la siguiente manera. Esto es matemática básica, o sea, con otro color. Segunda consideración, esta parte fue la parte número 1, la que se hizo ahí. En una segunda consideración, si, o sea, aquí arriba, si X es negativo y Y es positivo. Si X es negativo y Y es positivo, ¿qué usted hace? Le puede quitar el valor absoluto ¿a cuál? A la Y. Ayer. Pero también puede usar la definición de valor absoluto aquí con el X. Entonces, por definición de valor absoluto, usted va a tener que va a tener entonces menos X, perdón, menos X, porque si el valor absoluto de un X real es igual, perdón, es igual, tiene otras definiciones, ya en la clase pasada hablamos de la raíz, es igual a X si X es mayor o igual que 0 y es igual al opuesto de X si X es negativo, ¿sí o no? Sí. Entonces, usando la definición de valor absoluto, aquí yo tendría menos X más Y, porque Y es positivo, pues pongo el mismo Y, menor que 1. Entonces, igual, vuelvo y busco los puntos frontera aquí, en este caso, y veo cuál es, si el exterior y el interior, y entonces aquí va a pasar que van a hacer esto. Voy a llamar este que esté menos 1. Y entonces los puntos frontera de aquí van a ser esto. O sea, perdón, lo que satisfacen la desigualdad. Los fronteras es lo que satisfacen y lo que satisfacen la desigualdad va a ser la parte de dentro. Voy a ponerle el mismo color rosado, pero se sabe que está resolviendo la parte número 2. Puede seguir con el otro proceso y encontrar los otros dos, y ya yo creo que usted sabe cómo va a salir esa bola, porque recuérdese que estamos buscando los X, Y que satisface eso, y los X, Y que satisface eso son los X, Y que me van a dar la bola. Pizarra número 9. ¿De qué forma entonces sería la bola de radio 1 y centrada en el origen con esa distancia 2? Jóvenes, ¿qué forma tendría? Un cuadrado. Un cuadrado
pero un cuadrado orientado un poco diferente, ¿sí o no? Aquí vamos a decir que está un rápido, aquí está el 1, 1, negativo 1 y negativo 1. Entonces, pero vamos, aunque estamos escribiendo aquí, no tenemos que ser tan, vamos a hacerlo un poquito mejor, para de una vez que queden las comparaciones. Esta sería la bola usual, ¿sí o no? Sí. Pero la bola nuestra no es esa. La bola con la distancia 2 es esta, ¿verdad? Que fue lo que vimos. La que satisface esa desigualdad. Así que las bolas no son iguales. Claro, desde hace rato estamos diciendo que dos bolas no tienen por qué ser iguales. Entonces, esta es la bola con la distancia 2. Con la distancia 2. Esta es la bola centrada en 0 y de radio 1 con la distancia 2. Mientras que con esta parte, con la circunferencia y todo lo otro, sería la bola centrada en el 0, 0.0, y de radio 1, pero con la distancia usual. ¿Sí o no? Usual. Sí. De paso, entonces la bola no es igual. La bola no es igual. Ya vimos incluso que esta distancia sumaba los catetos y la otra distancia se iba directamente por radio. La otra distancia se iba. Entonces, con estas distancias, si yo quiero hablar de límite, yo tengo que definir una nueva, o sea, no definir, sino darme cuenta de cuando dos puntos están cerca con esta distancia. Para que dos puntos estén cerca con esta distancia, tienen que estar cerca los catetos, pues en R2 hablando. Claro que si los catetos se ponen más chiquitos, la hipotenusa, si los dos catetos se ponen más chiquitos, la hipotenusa se pone más chiquita. Y si un cateto tiende a 0, bueno, la hipotenusa tiende al otro cateto en un triángulo, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que la noción de límite, la noción de cercanía, porque cuando hablamos de límite, nosotros estamos hablando de cercanía, tiene que reorientarse cada vez que yo me muevo a otra métrica. Yo tengo que ver y romper un poco la intuición en esa otra métrica. ¿Qué significa que dos puntos estén cerca? Porque que dos puntos estén cerca en una métrica no significa que están cerca en otra. Fíjese que en la métrica discreta la distancia del 1 al 100 es la misma que del 1 al 1000. Entonces eso, yo tengo que llevar esa noción y enriquecerla con gráfica. Cuando digo con gráfica, es cualquiera que está intentando entender cómo funciona y además incluso entender, luego de que presenta todo eso, presentar ejemplos que con una da un resultado, que con otra da otro resultado. Y además, pedagógicamente, entonces entender que los profesores tienen que enseñar en la diversidad. O sea, que si el libro de Larson nada más trabaja con la usual, en algún momento se le puede dar un ejemplito de otra métrica. Bueno, estamos aquí en GeoGebra. Si quiero graficar la desigualdad, vamos a ver si recuerdo. Aquí es ABS de X. A ver, de X.
más, aquí, más ABS de Y. Y en valor absoluto. Y queríamos que eso fuera que menor que 1, no es de Y. Y queríamos que eso fuera, déjame ver este teclado, a ver que algunas veces se pone loco. Ah, no, pero yo lo estoy haciendo dentro Se tiene que salir. de, Ahí sí, profe. de 1, ¿no? Vamos a ver si lo... no lo graficó, pero lo que nosotros vamos a hacer es ponerle la igualdad, porque con la igualdad alguna vez se lo grafica. Y entonces la igualdad, pues, sí lo va a graficar. Mire, ahí graficó la frontera. ¿Vio la frontera? ¿Lo está viendo aquí? Sí. Entonces, la frontera igual nosotros sabemos que el interior es el que satisface lo que sean menores, porque por ejemplo cogemos el 0,0 y lo vemos ahí. Ponerlo un poquito más grande. Mírelo aquí. Bien, entonces, como estábamos diciendo, aquí lo voy a poner un poco más grande, pero ya tenemos esta parte. Recuerden agregar esta a la pizarra, ¿verdad? Porque son parte de lo que hacemos. Vamos a ponerla un poco más gruesa. Esta más gruesita. Y ya. Déjala ahí. Entonces, aquí esta bola es la bola con la distancia 2. Muy diferente a la bola usual. La bola usual bueno, esto lo que hice fue marcar un punto y la otra. Tiene que ubicarse en el centro, en el 0. Sí, cogí el centro que no era. Déjame borrar esto. Entonces, bueno, ya ustedes saben la... Maestro, me parece que si usted le da a mover, puede mover el punto, ¿ve? Al centro. Sí, yo Dándole a la flechita de la derecha, es mover. lo podía Y ahí se mover. movía. Lo podía mover, sí. Gracias. Voy a coger la del compás. Pero parece que yo no había marcado el punto del centro primero. Tendría que marcarlo Sí. para después coger el compás. Bueno, cuando uno le coge con querer hacer una cosita ahí para divertirse. Esto es divertirse. Pierde mucho tiempo. Pero vamos a ponerlo entonces. Ya este que está aquí, cogemos entonces el compás. Y ahora creo que sí debe ser. Bueno, lo vamos a mover entonces, como dijo ella. Esta que está aquí ya entonces la usual, ¿verdad? La usual. Entonces, ustedes tienen algunos ejercicios que comparan las bolas con una y con otra y le piden algunas otras cosas. Fíjense que el área de la bola, yo la puse más chiquita. La deformé. Esa no es la usual, pues la usual era con... Esa que puse ahí no es la mía, pero no importa, está bien. Miren, entonces lo que quiero, ustedes tienen un ejercicio donde esos ejercicios le está... Aquí quedó bonito. Eso es lo que pasa es que yo cogí el radio como al punto medio, no lo cogí el radio que fuera 1. Déjame ver si muevo este. No, está bien. Vamos a coger otro. Aquí, centro. Que no tiene el punto indicado. Voy a marcar un punto. Porque se está moviendo.
Mira, ahora se fue para allá. Pero esa es la idea. Entonces, tienen uno de los ejercicios que está pidiendo la bola, el área y todo eso, y que generalice y lo lleve a otro espacio de n-dimensional. Que ya en el espacio n-dimensional, obviamente, usted sabe que no puede graficarlo. ¿Por qué? Porque ya ahí no graficamos. Volviendo aquí, yo nada más hice un ejemplito con la norma 2, pero recuérdese que nosotros nos fuimos para allá abajo, para vincularlo con la distancia, que era la que nos interesaba. Aquí tiene más ejemplos en otro espacio, el espacio de matrices. Esto no se pueden graficar, o sea, y aquí viene algo que yo me adelanté, ya esos son ejemplos de norma. Lo que me interesa de la norma es la norma que induce la distancia. Todas esas normas, ustedes no tienen que esperar a llegar allá abajo al material, de una vez construye la distancia que ella induce y va trabajando con ella y va haciendo bola. Y va mirando los ejercicios también para ver lo que le están pidiendo. Ahora, la pregunta es ahora, ¿cómo se relaciona el producto escalar con la métrica y con la norma? Producto escalar, el producto escalar es una función también. Pero esa función del producto escalar es una función que toma dos vectores. El producto escalar tiene que definirse en un espacio vectorial también. Por eso se llama espacios vectoriales con producto escalar. Y tiene que cumplir estas tres propiedades que ya también ustedes lo vieron con Genaro. El producto escalar induce una norma y la norma induce una distancia. Eso es lo que queremos dejar claro, porque todo lo nuestro es para espacio métrico. El espacio métrico es la métrica, y la métrica tiene que ver con la noción de cerca, se usa en los conceptos de límite y de continuidad. Y no es lo mismo cerca con una métrica que lejos con otra. Ya todo eso lo hemos hablado, que es la idea principal que quiero que tengan. Aunque al final nosotros vamos a trabajar el cálculo con la métrica usual, la noción de otra métrica es lo que queremos que se entienda. Este material es repetición del anterior. Entonces, el producto escalar, aquí hemos usado la P para el producto, pero existen otras notaciones, como vamos a ver ahora más adelante. Y el producto escalar usual, en algunos espacios, hay un producto que es el que más se usa y la gente cree que nada más es ese que existe. Igual como pasaba con la métrica, igual como pasaba con la norma, pero son conceptos que algo es un producto escalar en un espacio vectorial si cumple con estas cuatro propiedades. O sea, aquí dice el producto escalar de la suma de dos vectores con otro igual a... Recuérdense que el producto escalar, aunque aquí está de número 4, pero aquí lo dice, cuando usted ejecuta el producto de dos vectores le da un número real. Y ese número real puede ser negativo, pero si es de él consigo mismo, no es negativo, ¿verdad? Esta expresión. Entonces, el producto escalar cumple con la simetría. El producto escalar del múltiplo de un vector por otro es igual al escalar por el producto escalar de ellos dos. Y la primera. Esas son las cuatro propiedades con las que cumple, que también en este caso estamos hablando de un producto escalar en un espacio vectorial, pero eso es sobre el campo de los números reales. Si nosotros estamos trabajando sobre el campo de los números complejos, entonces hay algunas cosas que cambian entre esta propiedad y esta. Por eso dice producto escalar en el espacio real, el producto escalar en espacio complejo. La primera no cambia, la segunda tampoco cambia, pero la tercera
sí cambia. ¿Qué significa? Esta propiedad tiene que ver con el conjugado. Es decir que, y ustedes saben que los números complejos, saben lo que es el conjugado de un número complejo. Si yo cambio el orden de los vectores, entonces me va a dar el conjugado del otro, esta rayita que está aquí arriba. Entonces esa que está ahí cambia. Esta tengo que revisarla porque creo que aquí, bueno, si yo lo cambio de orden, pero ahí no lo he cambiado. Si yo lo cambio de orden, tengo que sacar el conjugado. Pues esa es la diferencia. Ejemplo de una vez de productos escalares, pero vuelvo y digo, antes de seguir a los productos escalares, lo que quiero que se vea es la relación entre el producto escalar y la norma. Es decir, me voy a parar en esta parte y voy a volver aquí porque aunque en el material está organizado uno después del otro por la expresión, pero en lo que explico para que usted vaya tomando las relaciones entre una y otra cosa, tiene que ir vinculando y aprovechando para practicar. Si yo tengo un espacio vectorial, pizarra número 10, si tengo un espacio vectorial y en ese espacio vectorial yo defino un producto escalar, vamos a llamar que tengo el espacio, y ahí defino un producto. Muchas veces se representa así el producto, con esta notación. Entonces esto se llama espacio con producto escalar. Yo no voy a escribir todo eso, pues ya lo dije, espacio con producto escalar. En el orden de lo que nosotros teníamos ahorita, nosotros dijimos que los espacios métricos estaban por encima, que aquí dentro teníamos espacio normado y aquí dentro entonces vamos a tener los espacios con producto escalar. Eso quiere decir entonces que todo producto escalar, bueno, en realidad, esto quiere decir que todo producto escalar induce una norma y toda norma induce obviamente una distancia. Ahora, no toda norma proviene de un producto escalar. No toda norma proviene de un producto escalar. Así como no toda distancia proviene de una norma. Eso quiero que quede bien claro ese orden. O sea, nosotros dijimos ahorita que si ya teníamos una norma, la distancia inducida por la norma, que acabamos de ver un ejemplo, era igual simplemente a la norma de la diferencia de esos dos vectores. Y recuerde también que nosotros hablamos de norma cuando hablamos de un espacio vectorial, pero la métrica no requiere que se hable del espacio vectorial, eso también. Ahora bien, si yo tengo el producto escalar que le dije, la notación que principalmente voy a usar, pizarra número 11, en vez de ponerle la P, vamos a usar la notación, esta notación que voy a escribir aquí, pizarra número 11. O sea, esto para mí será el producto escalar de un vector X por un vector Y. Que debe cumplir las propiedades que ya dijimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuál es la relación entre la norma y el producto escalar? Bueno, si ya yo tengo un producto escalar en un espacio, entonces yo puedo decir, esto es vector, estos son vectores, porque X y Y son elementos del espacio, ¿verdad? Vectorial. Producto escalar de dos vectores. Entonces, si ya yo tengo, esos vectores pueden ser matrices, si el espacio es matrices, pueden ser funciones, lo que sea. Si el espacio vectorial es de funciones.
Si ya yo tengo el producto escalar, entonces la norma de un elemento, la norma de un elemento, de un vector, elevada al cuadrado, es igual al producto escalar de él consigo mismo. Vamos, de él consigo mismo. La norma de un elemento elevado al cuadrado es igual a él consigo mismo. También de aquí yo puedo decir obviamente que la norma de ese elemento es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de él consigo mismo, ¿sí o no? Yo tengo una relación norma, producto escalar. Obviamente que la norma de él, por ejemplo, es lo mismo que decir la norma de 0 menos él, que sería lo mismo que decir la distancia desde la distancia inducida por la norma desde el 0 al punto. Ay, ¿Sí o no? sí. Aquí yo le puse Y y el X. Eso me iba a preguntar, porque como tenía al cuadrado ahí. X, porque esto es de esto. Y aquí le puse Y también, por error parece. Y el mismo X, porque él con él. Ahora sí. Entonces, hay una relación directa. Entonces, también yo puedo decir que esto es igual a la raíz cuadrada del producto escalar de él consigo mismo. ¿Verdad? Claro que si yo hago la distancia desde el elemento 0 al origen, yo la quiero después, no desde el 0 al origen, sino que la quiero entre otros dos puntos. Eso es fácil porque solamente tengo que cambiar a X por X menos Y. Y si quiero ver que se vea mejor, voy a decir, pues, por ejemplo, si X, que es un vector, sería la resta de otros dos vectores, vamos a llamarle punto 2 menos punto 1. También usted puede decir A menos B. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Que la norma de punto 2 menos punto 1, porque cambiarlo en toda esta expresión, sería igual, ¿sí o no?, a la norma de 0 menos lo opuesto de eso. Pero yo no lo voy a poner todo porque no lo necesito poner todo. Sí, o sea, no necesito poner todo esto, nada más voy a poner esta distancia. Sería de esto ya nosotros sabemos que representa la distancia desde el punto 1 al punto 2. Y en términos de producto escalar sería la raíz cuadrada del producto escalar de esa diferencia. Punto 2 menos punto 1, coma, punto 2 menos punto 1. Ahí se está visualizando la relación entre los tres. Entonces hay una relación directa del producto escalar norma distancia. Producto escalar. Y un ejemplo de ello es el mismo ejemplo que está ahí, que está cuando ustedes dan números complejos. Los números complejos son una estructura rica y en esa estructura, por ejemplo, aquí en este ejemplo, en el número 2, fíjese que el número 15, perdón, el ejemplo número 15. Ese ejemplo número 15 dice que está trabajando en el espacio Cn, pero si n fuera 1, usted no necesita
C es que los elementos, los vectores son números complejos, ¿verdad? O sea, la componente del vector son, o sea, los vectores son vectores n-ada, pero que la componente son números complejos. Entonces, si usted pone C1, no va a tener dos componentes, sino uno solo. Entonces, ¿cómo está definido este producto escalar? Que ustedes pueden verificar que cumple con todas las propiedades, que multiplica el número complejo por su conjugado. Si es uno solo, nada más va a ser un número complejo. Entonces, vamos a coger este ejemplito para ilustrar lo que queremos y con esa parte vamos redondeando porque ya quiero dedicarle el resto del tiempo de la clase a lo que habíamos hablado. Es una introducción porque él en la próxima semana le va a hacer una presentación a ustedes de 45 minutos donde le va a hablar más a profundidad, pero hoy yo quiero presentarle un poco nada más, no el fondo, sino presentarle un poco de en qué consiste la tesis de Lenin que le había dicho. Pues con este ejemplito vamos finalizando esa parte. Entonces, por ejemplo, en una pizarra número 12, si cojo ese producto escalar que está ahí, pizarra número 12, ustedes saben que los números complejos, ¿verdad?, forman un espacio vectorial. Los números complejos forman un espacio vectorial. Entonces, pero para no entorpecer mucho, vamos simplemente de una vez a copiar el producto. Es decir, sean un número complejo Z1 y un número complejo Z2 que pertenecen a los números complejos, valga la redundancia. Entonces, el producto escalar de Z1 por Z2, según se visualizó allá, viene dado por la multiplicación de Z1 por Z2 conjugado. Ese sería el producto escalar. Ya ahí me dice cómo se haga. Por ejemplo, si yo tengo el producto escalar del complejo 2 más 3i con el complejo 4 más 5i, ahí dice que el producto escalar es que yo multiplique, esto es una multiplicación normal. Aquí dice que es 2 más 3 y sería 4 menos 5. Por 4 menos 5i, ¿sí o no? Pero en realidad yo no me voy a poner a multiplicar esto. Sí. Lo que le quiero mostrar rápidamente es que la relación que si nosotros entonces tenemos para ilustrar. Profe, pero ahí no se le quita la barra ya. 4 Sí, menos sí, 5. sí. Aquí, gracias. Por el conjugado de este. Entonces, lo que quiero ilustrar rápidamente es lo que acabo de decir, que lo voy a hacer aquí en la pizarra número 13. Que si yo tengo entonces un número complejo, vamos a decir x más y, entonces el producto escalar de él consigo mismo es igual a multiplicarlo a él por su conjugado, ¿sí o no? Pero además, nosotros dijimos que eso es igual a la norma de z elevado al cuadrado, ¿sí o no? Pero también nosotros dijimos que eso es igual, eso que está ahí, en este caso, era igual a la distancia, la raíz cuadrada de esto es la distancia, bueno, la distancia al cuadrado, porque tiene el cuadrado de 0 a donde está el número complejo z. Eso lo dijimos. O sea, todo eso es válido y es verdad, y eso es lo que usted usa. Por eso cuando usted va a decir el módulo de un número complejo, que es esa norma que usted dice, usted lo puede decir que el módulo del número complejo
es igual a la raíz cuadrada de él multiplicado por su conjugado, porque cuando usted dice eso, lo que está diciendo es que ese es el producto escalar. Y también esto es igual a la distancia del número complejo al origen, que usted generalmente le llama R, cuando lo va a representar en otra forma. Si usted lo ejecuta como cuando lo vio en la materia de álgebra con la profesora, se da cuenta de eso, porque ¿quién es Z multiplicado por Z conjugado? Esto es hasta una diferencia, un producto notable. X más Y por X menos Y es igual a la diferencia de los cuadrados, ¿verdad? O sea, sería que usted ponga la primera cantidad aquí, X, y aquí y recuerda que I al cuadrado es menos 1, por eso le da X cuadrado más Y cuadrado. Que cuando usted lo escribe de manera directa el módulo, entonces le pone aquí X cuadrado más Y cuadrado al módulo ese número complejo. Pero lo que quiero que observe otra vez, recuerdo, es la relación producto escalar, norma, distancia, que es un ejemplito, pero que lo que le dije ahorita pasa en todo. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes. Sí. Sí. Bien, entonces Sí, debe ir mirando la relación entre esas tres y a nosotros obviamente nos interesa la distancia. En las próximas clases nosotros vamos a concluir esta fase con el círculo ya de darnos cuenta cuando vamos a venir desde afuera, es decir, nosotros desde adentro, esto es pizarra número 14, nosotros desde adentro, estamos diciendo que lo ideal, lo más chiquito sería nosotros tener un espacio con producto escalar. Bueno, si tenemos un espacio con producto escalar, podemos agrandarlo a un espacio normado. Vamos desde adentro hacia afuera. Y la norma me inducen distancia, entonces tendríamos espacio métrico. Pero en realidad aquí nosotros no hemos seguido este camino porque nosotros hemos ido así. Nosotros hemos ido, primero lo que dimos fue espacio métrico, después normado y espacio con producto escalar. Entonces, si yo tengo lo que en la próxima clase nos interesa responder y está en el material, es si yo tengo un espacio métrico, o sea, si tengo una métrica, yo quisiera saber si esa métrica proviene de un producto escalar. Si esa métrica, que es lo mismo que decir que provenga de una norma, ¿verdad? Porque ya yo sé que todo producto escalar induce una norma, pero no sé si toda norma proviene de un producto escalar. Esto yo lo sé. Todo producto escalar induce una norma, pero no sé si toda norma proviene. Yo sé que no toda norma, porque este conjunto es más grande. O sea, hay normas que no vienen de un producto escalar. Cuando una norma proviene de un producto escalar, eso es una parte importante llamada la identidad del paralelogramo, que está en su material, y que además entonces usted va a empezar a entender mejor cosas que le dieron en espacio normado, porque la está viendo en un sentido geométrico cuando aparecen y cómo se relacionan, pero el objetivo de aquí siempre, quiero que sepa, porque esto se llama análisis 2, es la métrica, porque la métrica es la que me conecta con los conceptos de límite, continuidad, sí, hablar de cerca, de lejos, hablamos de vecindad, de bola. En R siempre usted ve que la definición del límite está dada con valor absoluto, es porque esa es la métrica que se está usando ahí. Pero si nosotros vamos a escribir el concepto de continuidad de manera generalizada, tenemos que usar la distancia. Entonces ahora yo quiero que Lenny, si está presente,
se presente nada más. Y yo voy a hablar un poco de no a profundidad, porque la profundidad la va a tocar él de la parte del ENI. Pero lo vamos a hacer para organizarlo mejor. Lo vamos a hacer cuando caiga esta sesión, iniciando la otra sección. Entonces yo lo que voy a hacer es, para cerrar esta parte, voy a volver al material, decirle dónde quedamos, qué está pendiente en estos minutos que nos queda, y cuando volvamos con Lenny, entonces ahí lo hacemos. Miren, esta parte en el material ya lo que habla es del producto escalar. Usted ve las propiedades, manipula diferentes productos escalares en los diferentes espacios, pero recuérdese que todo esto lo queremos vincular con la métrica. O sea, si tengo el producto escalar, ¿cuál sería la norma? Y de la norma, ¿cuál sería la métrica? Así tengo el producto escalar entre dos funciones. Si yo no la hago entre dos, sino que la hago entre ella misma, entonces la norma es la raíz cuadrada del producto escalar de ella con ella misma. Entonces tengo que ponerme a manipular, a hacer algunas. Todos estos son ejemplos, en diferentes espacios. Con el producto escalar, nosotros vamos a ver en las clases que vienen que se cumple la desigualdad de Schwarz. Escuché, ¿no? Sí, Cauchy-Schwarz. Se cumple la desigualdad de Schwarz. Entonces nosotros, esto fue lo que le dije ahorita. Fíjese que está dado como un teorema, que la norma es igual a la raíz cuadrada, y aquí está la demostración. O sea que siempre que yo tenga el producto escalar, puedo inducir la norma, ¿verdad? Como un teorema. Luego también, por el producto escalar me ayuda a generalizar unos conceptos, como el concepto de ángulo, llevarlo a otro espacio. Pero ese ángulo ya que yo hablo ahí, no es un ángulo que tiene la misma interpretación que nosotros tenemos en los reales, pero se define de la misma manera. Es decir, coseno de un ángulo sería el producto escalar, o sea, se le sigue llamando ángulo, de esos dos elementos entre el producto de las normas. Y aquí está relacionando la norma, otra vez, porque esta es la norma, con el producto escalar de ella por ella misma, con el mismo producto, míralo aquí. Entonces, la pregunta que le dije ahorita, ¿cuándo una norma provenga de un producto escalar? O sea, esto es proviene. ¿Cuándo una norma proviene de un producto escalar? Tengo que arreglar eso. ¿Bajo qué condiciones? Esa es la última pregunta, básicamente. Y después, entonces, la otra parte es, bueno, esto es ver ejemplos, más ejemplos, y después la otra parte es introducirnos a dos conceptos fundamentales, que es compacidad, que están por ahí. Estos son más ejemplos de distancia en los diferentes espacios que ustedes tienen. Y después entonces vienen estos ejemplos que son de conceptos, que son acotación, compacidad y eso. Por eso no le vamos a dedicar tanto tiempo, pero sí decir qué es lo que pasa en un espacio cuando es compacto y qué significa. Esa sería la próxima clase, ¿verdad? Estoy hablando de lo que viene. ¿Qué significa que un conjunto sea conexo? Que no es conexo, eso es ejemplo de conjunto conexo, que es un dominio, que es una región. Y todos estos son ejercicios que están vinculados desde la clase anterior con lo que hemos venido trabajando. Yo creo que aquí arreglé la distancia de los dos mensajes para que fueran iguales. La longitud de los dos mensajes, ya lo arreglé. Y en estos ejercicios que están aquí, están vinculados, todos esos son de métrica, todavía esos son de métrica, esos son de distancia,
pero en lo que vienen, a ver, si hay de norma. Bueno, estos son de norma, mírelo ahí. Pero ese que dice demostrar, ese está hecho allá arriba, porque es el que está hecho, que de un espacio normado induce una métrica. Y esto es de norma, miren, en un espacio de función, y esto es norma. Son ejercicios, recuérdense que estos son en el espacio de matrices. Para practicar, usted puede coger, por ejemplo, la matriz de orden 2×2. Y entonces le calcula la norma a una matriz. ¿Verdad? Entonces también, si hay una norma, define cuál sería la distancia, ¿verdad? Eso es para divertirse incluso usted, con ejemplitos, cosas sencillas. Esto que está aquí adentro significa traza, ¿verdad? De una matriz y, y ahí le dice qué significa el asterisco para esa matriz. O sea que si usted tiene, aquí le dice la traza, que la traza son los elementos, la suma de los elementos de la diagonal principal de la matriz. Y aquí le dice que si está trabajando sobre los números complejos, como estas matrices son con números complejos, entonces esta es la conjugada. Ese asterisco lo que representa es la matriz conjugada. O sea, si usted tiene esa matriz, pone los elementos a su IJ y se define esta matriz de manera que los elementos serían, los elementos de esta son los conjugados, son los conjugados de la trapuesta. O sea, los conjugados, recuérdese, fíjese que aquí sea junta se llama, perdón. Aquí usted tiene los elementos a su IJ, ¿lo ve? Pero aquí tiene a su JI conjugado. Entonces, primero cambia la fila por columna, que sería la trapuesta, y después le pone lo conjugado y esa es la junta, esa matriz asterisco. Pues, con eso usted crea ejemplitos y dice, bueno, yo voy a trabajar. Claro que si usted está trabajando sobre el campo de los números reales, entonces el conjugado de ella sería la misma, entonces simplemente la junta coincidiría con la trapuesta, la matriz trapuesta. Entonces, con eso usted trabaja simplemente, tiene su ejercicio. Ya en la próxima clase nosotros incluso nos sobraría tiempo porque al principio no tenemos que dedicar 2 horas a trabajar, a orientar, porque ya toda la orientación están dadas y la clase completa sería para trabajar en el material. Ahora, cuando termine esta sesión y reiniciemos primero, entonces vamos a hablar de la tesis de Lenny en términos general, y en la próxima clase él va a tener una presentación, ya le decía, de 30 o 45 minutos para hablar más a profundidad del contenido de ella. Bien, entonces creo que estamos claros en esa parte, por dónde vamos, cuál es el rumbo, qué conceptos generales pretende o pretendía abarcar este material y cómo se ha ido trabajando, y además de que este tema es del tema de la materia anterior, ¿verdad? Fíjese, aquí trabajamos esto, espacio con producto interior, y nos falta la parte de norma equivalente, y de ahí para allá entonces ver todo esos ejemplos y esas cosas que son un poquito rápidas. Bien, entonces, como le decíamos, aquí está Lenny. En estos últimos minutos vamos a dar una vista rápida a su trabajo de tesis, cómo va. Y en la próxima semana él nos va a dedicar de 30 a 45 minutos con una presentación con nosotros para hablar ya más de cosas detalladas, de los objetivos, de qué pretende, y darle una vista panorámica general. Lenny, preséntate.
Buenos días, mi nombre es Lenin Paulino, soy de la maestría en matemática para educadores, al igual que ustedes del recinto de San Francisco de Macorís, de la promoción 2017-2019. Estoy trabajando con el profesor Milanés en la tesis que lleva por nombre Consecuencias topológicas sobre los conceptos de límite y continuidad en funciones de una variable real a trabajar con diferentes métricas. Cuando dice con diferentes métricas, se refiere a métricas que sean equivalentes y a métricas que no sean equivalentes. Ese tema ha ido evolucionando desde que empezamos a trabajar, porque cuando empezamos a trabajar teníamos como tema, era la propiedades y la geometría de la métrica equivalente en funciones reales en R2. Pero con el tiempo y con lo que fuimos trabajando, eso ha ido variando un poquito. El principal objetivo que tenemos con esta tesis es hacer un análisis comparativo para establecer las consecuencias entre los conceptos de límite y continuidad de una función al cambiar las métricas de los espacios de salida y de llegada. Nosotros normalmente, cuando trabajamos límite y cuando trabajamos continuidad, en clases anteriores siempre tenemos en la mente lo que es la métrica usual o la distancia usual. Y, por ejemplo, ya nosotros sabemos que, por ejemplo, todas las funciones polinómicas, son continuas en todos los números reales, pero si nosotros cambiamos de métrica, es probable que nos llevemos la sorpresa de que trabajando con esa otra métrica, entonces esa función ya no sea continua.